¿Sabías que si tu vendedor no mejora, no vende y no crece, la razón puede ser tú? Claro, hay muchas razones por las que podría hacer que un vendedor no sea productivo, pero hoy vamos a hablar de una razón que sí es estrictamente tu responsabilidad, tu trabajo y tu función, el acompañamiento en campo al vendedor. Vamos a ver lo importante que es esto. Y no hablo simplemente de salir con él a ver qué se hace. Hablo de una supervisión real, profesional, que realmente transforme al vendedor, que lo crezca, que lo desarrolle y desde luego que se logre el resultado. Hoy te voy a explicar por qué el acompañamiento es tan importante, por qué es clave, cómo hacerlo bien y qué errores debes de evitar para que realmente hagas una supervisión, como lo digo, efectiva y profesional. Así que quédate. Si tú tienes a cargo vendedores, ya sea que seas el dueño que los dirige directamente o que seas el gerente de ventas o incluso un supervisor como tal, entonces tienes que quedarte para repasar este tema tan importante y que pues lo apliques y veas cómo hay realmente un crecimiento y una transformación del vendedor. Mi nombre es Enrique Mezquita, soy consultor de ventas y nuestro trabajo en Enfoque en Ventas es ayudar a las empresas a que logren sus metas comerciales. Y no solo eso, sino que crezcan y que sean rentables. En este canal, la intención es compartirte información de valor para que aprendas a dirigir vendedores, conozcas las funciones del líder comercial, sepas cómo guiar un departamento a resultados y todo lo que tiene que ver con ventas desde la perspectiva de quien lo lidera, de quien es responsable. Ya hay muchísimos videos, ya hay más de 900 videos en el canal que podrás ver si te suscribes, porque pues no sé si ya estás, si no estás, te invito a que lo hagas, suscríbete, dale clic a la campanita. Si eres un líder que ya es parte de la comunidad, pues simplemente te mando un saludo y te agradezco que estés aquí como siempre. Bueno, el acompañamiento al vendedor no es salir a pasear con el vendedor, no es simplemente lo voy a acompañar así sin más profundidad que simplemente ir con él. Realmente el acompañamiento es una técnica de supervisión. De hecho, la supervisión como tal tiene varias herramientas para poder supervisar. Bueno, esta es una. Y es una técnica donde el líder o el que supervisa observa, escucha, da retroalimentación y entrena al vendedor, que es para mí una de las cosas más importantes, pero con la condición de que es en el lugar real de trabajo, es en campo frente al cliente en ese momento tan especial que el vendedor tiene que pulir y mejorar. También puedes hacer acompañamiento cuando el vendedor está llamando por teléfono, cuando está haciendo una cotización, cuando está recibiendo un cliente en mostrador. Todo eso puede ser acompañamiento. Y lo que quiero es que tomes como base este modelo o esta situación concreta del acompañamiento en campo y puedas extrapolarlo a cualquier otro contexto, porque finalmente los principios son los mismos. Así que en ese sentido, es muy importante que conozcas todas las aristas del acompañamiento. Primero que nada, ¿por qué el acompañamiento es tan poderoso? ¿Por qué realmente es una técnica que hay que aplicar sí o sí? Bueno, uno, y esto es entendible, porque la calidad del trabajo del vendedor muchas veces no es vista por él mismo. Es decir, el vendedor no se da cuenta o no es consciente de sus errores, de dónde tiene que mejorar. No, o sea, a menos que sea un vendedor autodirigido y súper consciente, que sería un vendedor triple A. La mayoría de los vendedores sí pueden tener humildad, y decir, me falta, pero luego no saben en qué. Entonces, esa falta de conciencia sobre los errores o sobre la forma en que trabaja es algo que hace que esta técnica se convierta en algo muy importante. Porque al hacerlo, al hacer el acompañamiento, el vendedor se hace consciente de cómo vende y vende mejor. También es poderosa porque, pues hay un dicho bien sencillo, ¿no? Si yo no observo, pues ¿qué puedo mejorar? O sea, ¿cómo le voy a decir qué tiene
que mejorar si yo no lo observo. Entonces, la relación supervisor-supervisado es crítica en relación al trabajo, a la función de quien supervisa y de qué es el que observa. Solamente así puede hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos gerentes que se la pasan en la oficina o en actividades que no tienen que ver con acompañamiento y realmente no conocen el trabajo del vendedor. Yo siempre lo he dicho, muchos vendedores tienen el potencial de crecer, pero simplemente no lo vemos o no creemos o al no acompañarles no sabemos en dónde está y a dónde puede llegar. Así que esa es otra poderosa razón, el hecho de estar con el vendedor, observándolo en el punto, en el momento en que está con el cliente. Y nada desarrolla más a un vendedor, esa es otra de las razones más poderosas, que el acompañamiento uno a uno. ¿Sí? Un acompañamiento en acción y en tiempo real. Así el vendedor le das una retro y dice, ah, entonces lo voy a hacer así. Y si lo aplica, el cambio se da y de manera muy, pero muy rápido. Ahora, ¿qué tipo de resultados genera un acompañamiento profesional? Bueno, uno y muy importante, el vendedor mejora el momento en que está frente al cliente, por ejemplo, la entrevista la empieza a hacer mejor, porque le dan feedback después de la reunión, el líder le da feedback y le puede decir, mira, entraste bien, hiciste un buen rapport, pero ya a la hora de abordar con las preguntas, solo hiciste dos, pudiste haber hecho unas cinco, seis, siete más, y entonces no detectaste finalmente la necesidad. Y eso te lleva a forzar una cotización, así que te voy a explicar, ¿no? También uno de los beneficios de acompañar al vendedor es que se mejora la conversión. O sea, el vendedor al empezar a obtener, aprender, conocer técnicas y al aplicarlas, mejora mucho su conversión. En este sentido, como parte de esa dinámica, el vendedor se desarrolla rápido, que ese es otro de los resultados positivos o beneficios que se da. El vendedor se va desarrollando mucho más rápido que si lo aprende solo en teoría o si lo hace él desde sus propios recursos, que no siempre es eso, ¿no? Otro efecto importante es que el vendedor se motiva y además esa motivación la pasa al equipo, ¿no? Y todo el mundo siente que está en un lugar donde puede aprender, en donde se va a desarrollar. Otro tipo de resultados que finalmente viene siendo un beneficio directo es que se corrigen los errores en el momento. Hablo del momento inmediato, no en el momento de la entrevista, porque en ese momento no es como para decir si lo está haciendo bien o no, por más confianza que se tenga con el cliente. No, eso es posterior, pero inmediato. Y crea realmente en el vendedor una cultura de responsabilidad y de mejora continua, ¿sí? Entonces, créeme que a mucho, le va a gustar mucho a tu vendedor cuando entiende que acompañarlo es para mejorarlo, no para hostigarlo, para perseguirlo, para decirle lo que está mal nada más. Cuando él ve ese valor, no solamente le gusta, sino lo valora y aprende, ¿no? Así que es muy importante entender que tu labor como líder a través de esto, por ejemplo, es transformar a tu equipo, es elevar en ellos las competencias para que sean mejores. Ahora, ¿cómo se hace un buen acompañamiento? Ahí te van los pasos de un buen acompañamiento. Primero que nada, necesitas saber antes de que se reúnan con el cliente, necesitas tú saber o tener una idea de qué vas a observar. Porque si bien puedes observar todo, pues yo quiero pensar que si un líder está trabajando con sus vendedores, ya sabe que, por ejemplo, a este vendedor le falta mejorar el cierre y entonces vas a observar todo, pero vas a enfatizar tu observación en el cierre. Entonces, es muy importante que tú te prepares antes de salir con tu vendedor a qué cliente va a ver, en qué momento, dónde queda, si el vendedor está preparado para el objetivo de la entrevista, porque la entrevista puede ser para cerrar un trato, puede ser para abrir una relación, puede ser para cualquier cosa que pueda hacer. Entonces, es muy importante que te prepares. Una vez que estás preparado, ahora sí, en el momento de la reunión con el cliente, tu trabajo es observar. Pero debe ser una observación muy activa, una observación que esté bien concentrada en ciertos elementos. Por ejemplo, si puedes, toma nota. Si no, si crees que no es necesario, pues no la tomes. Pero bueno, hay quien toma nota.
Observa, pero de manera sistemática, cómo enfoca la entrevista, cómo llega, cómo hace rapport, cómo se gana el cliente o no, cómo lo explora, qué preguntas se utiliza, a dónde están orientadas las preguntas para saber si eso lo va llevando a una conclusión o a una oportunidad detectada para que de ahí venga la propuesta. Observa si eso lo hace bien, observa cómo propone, observa cómo responde a objeciones y cómo busca el cierre de manera sistemática, ¿no? Entonces es muy importante que tú sepas observar para que entonces en función de esto le des retroalimentación a tu vendedor, ¿sí? También no dejes de considerar el lenguaje corporal, cómo se maneja el vendedor, su voz, su tono, si por ejemplo su trabajo tiene un enfoque consultivo o simplemente va y levanta un pedido, todo eso lo tienes que ver para poder ayudar a tu vendedor realmente y que aprenda. Ahora, después de que sales de la reunión, si hay tiempo en ese momento sería lo ideal. A ver, mira, te voy a dar una retro de tu trabajo. Primero que nada, déjame decirte que hiciste muy bien esto y esto. Por ejemplo, entraste muy bien, te vi seguro, saludaste bien, creo que aplicaste muy bien el protocolo, te presentaste y justificaste la entrevista. ¿Ves? Todo eso perfecto. Donde siento que tienes áreas de oportunidad es a la hora de explorar. El tipo de preguntas que haces no te agregan mucho valor y tienes que hacerlo de una manera más concreta. También me parece que falta que confirmes a través de tu escucha lo que él te está diciendo para que los dos estén en el mismo tono de lo que se necesita resolver. Entonces, la retroalimentación después de que saliste con el vendedor, primero tiene que ser lo más inmediata posible, insisto, si lo puedes hacer inmediatamente, si no, al ratito, si no, en el mediodía, máximo en la tarde, pero tienes que darle retro para que relacione y no se olvide. Dos, siempre empieza por decir lo que hizo bien. Después háblale con claridad en dónde tiene que mejorar, cuáles son sus áreas de oportunidad y incluso establece algún tipo de acuerdo, ¿no? De qué es lo que hay que mejorar. Y entonces luego la última fase ya es el entrenamiento. El entrenamiento, puedes hacer parte del entrenamiento en ese momento si tienes tiempo. Por ejemplo, puedes hacer un role play. A ver, vamos a simular en donde ya me hiciste todas las preguntas y me vas a proponer el cierre, ¿no? O vas a hacer el cierre conmigo. Si es necesario que se repita, te digo, eso si hay tiempo y las condiciones, pero si no, busca la oportunidad de darle una clínica al respecto del tema, ya sea el fin de semana o el día que creas, pero tiene que haber ese trabajo completo, ¿no? Primero me preparo, luego observo, luego doy retroalimentación y luego doy un entrenamiento o un feedback, ¿no? Ahora, es muy probable que si no hay experiencia a tu parte y desde luego del vendedor, es importante que se caiga en errores en el acompañamiento. Y esos errores creo que es importante que los tengas claros. Por ejemplo, un primer error al acompañar o al supervisar es que no hay un objetivo, que no hay un objetivo claro. De hecho, muchos supervisores ahí es donde se pierden, o muchos líderes se pierden porque terminan vendiendo por el vendedor, terminan cerrando por el vendedor, y en los resultados pues hay un pico porque pues, el líder lo hizo. El líder se va, se separa y el vendedor sigue en lo mismo. Por eso es muy importante tener bien claro, ¿no? Tienes que ver la manera de nunca interrumpir al vendedor durante la entrevista. Déjalo que fluya, déjalo que haga las cosas. Si efectivamente hay un momento en donde se atora, lo puedes ayudar, pero trata de que él trabaje solo. Nunca critiques frente al cliente, que eso es muy importantísimo. No te lo va a perdonar el vendedor porque lo vas a hacer sentirse mal. Y no debes de dejar la retro para después, eso lo enfaticé. Tiene que ser lo más inmediato posible o que el vendedor encuentre en la relación. Por ejemplo, tú le puedes decir, mira, ¿qué te parece si vamos a anotar estas áreas de oportunidad que tienes, que es, a ver, hacer preguntas y buscar el momento de la oportunidad para pasar a la cotización? Lo anoto y lo vemos el sábado en una clínica. Tú sabrás cómo, ¿no? Eh, un error es simplemente no decir nada, ir con el vendedor, no decirle nada. Ese acompañamiento no sirve de nada porque el vendedor se frustra,
no ve valioso tu acompañamiento, no le ve caso y bueno, luego se siente hasta observado y mal. Así que es muy importante que tomes en cuenta todos estos errores que se cometen, ¿no? No dar la retroalimentación, no hacer un entrenamiento. Por ejemplo, el más grave de los errores, o yo diría el más común, es hacer el acompañamiento de vez en cuando y cuando te acuerdas. Ese es otro error que debes de evitar. Así que tienes que entender que acompañar al vendedor no es hacerle un favor, es tu trabajo. Es parte de lo que tienes que hacer para transformar a tu vendedor. Nunca debes de pensar que el vendedor por sí mismo va a aprender. Eso es un error. Tu trabajo es estar ahí. Así que, en ese sentido, primero tienes que ser tú profesional en lo que haces para que luego trabajes con el vendedor. Tú tienes que saber por qué y cómo haces el acompañamiento, cuál es el objetivo, la forma, para que él encuentre esa vea el impacto del acompañamiento. Así que te dejo algunas preguntas de reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que acompañaste a tus vendedores? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué técnica utilizabas? ¿Tienes algún tipo de programa de acompañamiento o simplemente cuando se puede? Y finalmente, ¿sabes dar retroalimentación? ¿Sabes cómo hacerlo, en qué momento y qué es lo que hay que decir? Porque si no, te recomiendo entonces que repases este curso, este video, las veces que sea necesario. Por algo es tan bondadoso YouTube que los videos los podemos ver una y otra vez hasta que aprendamos el tema. Así que acompaña, observa, entrena y mejora a tu equipo de ventas. De ti depende. Cuando nunca hay acompañamiento, nunca hay este tipo de entrenamiento, pues estamos dejándolo prácticamente a lo que el vendedor puede hacer. Y pues la mayoría de los vendedores no tienen este conocimiento, no tiene claro muchas veces ni siquiera un método para vender, así que de ti depende, ¿sí? No se trata de supervisar con presión, con amenazas o con castigos, sino de hacerlo como un verdadero líder. Ese líder que se está formando en este canal y que todos los días se enfrenta a la realidad, al trabajo con sus vendedores. Y que si los vendedores ven que el comportamiento del líder es el de un verdadero líder, no te van a dejar y te van a seguir. Y además vas a elevar el profesionalismo de tu fuerza de ventas. Van a ser mejores vendedores. Te lo dejo de tarea. Te lo recomiendo mucho. Piénsalo bien, hazlo, aplícalo y vas a ver el resultado. Gracias como siempre. Nos vemos en otro video.